Mi suegra contrató a un falso abogado para robarme la casa heredada, pero yo tenía un plan para cambiar las tornas, y lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Soy un tipo de 35 años que lleva poco más de 10 como abogado. No voy por ahí divulgándolo porque normalmente es mejor dejar que la gente me subestime. Además, cuando le dices a alguien que eres abogado, o quiere consejos gratis o actúa de forma extraña, así que lo mantengo en secreto a menos que tenga que sacar el tema. Mi mujer, Elena, lo sabe, por supuesto, pero su familia no. La casa en cuestión pertenecía a mi abuelo. Me la dejó en herencia porque pasé gran parte de mi infancia con él después de que mis padres fallecieran en un accidente. Era una vivienda modesta, pero en una ubicación privilegiada que había multiplicado su valor en los últimos años. Jamás imaginé que mi suegra, doña Mercedes, una mujer con apariencia de santa que iba a misa todos los domingos, fuera capaz de tramar algo así. Todo comenzó cuando Elena y yo decidimos mudarnos temporalmente con mi suegra tras una inundación en nuestro apartamento. Al principio, la convivencia fue llevadera. Doña Mercedes nos recibió con los brazos abiertos, aunque siempre dejaba caer comentarios sobre lo afortunada que era Elena de haberse casado con un simple trabajador de oficina. Lo que ella no sabía es que mi trabajo de oficina era en realidad un bufete importante donde me había labrado una reputación como especialista en derecho de propiedad y herencias. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché a mi suegra hablar por teléfono en voz baja. Sí, ya tengo todos sus datos. La casa es una mina de oro en esa zona. Mi yerno no tiene ni idea del valor real. Con lo que saquemos puedo ayudar a mi hijo Carlos con su negocio y todavía nos sobrará. Me quedé helado. Carlos, el hermano de Elena, siempre había sido el favorito de doña Mercedes y llevaba años intentando montar un restaurante sin éxito. No dije nada. Decidí esperar y observar. A los pocos días, apareció en casa un hombre trajeado que se presentó como Alberto Mendoza, abogado especialista en herencias. Mi suegra nos reunió a todos en la sala y explicó que había contratado sus servicios para ayudarnos con algunos trámites pendientes de la herencia de mi abuelo. He revisado la documentación y hay irregularidades graves, explicó Mendoza con aire profesional. La transmisión de la propiedad podría ser anulada. Necesitamos actuar rápido antes de que la administración inicie una investigación fiscal. Elena parecía preocupada, pero yo reconocí inmediatamente las señales. Las irregularidades que mencionaba no existían. La herencia había sido tramitada correctamente por el notario de mi abuelo, un profesional con décadas de experiencia. Además, el supuesto abogado cometió varios errores al citar artículos del Código Civil que cualquier estudiante de primer año de Derecho habría detectado. ¿Qué propones entonces?, preguntó mi suegra con fingida preocupación. Lo más seguro sería hacer una cesión temporal de la propiedad a un familiar indirecto, como usted, señora. Así evitaríamos la inspección y, una vez pasado el peligro, podríamos devolverla a su nombre, me explicó mirándome fijamente. Tuve que contener una sonrisa. Era un plan tan burdo que resultaba casi insultante, pero decidí seguirles el juego. ¿Y eso es legal?, pregunté con aire inocente. Totalmente legal, aseguró Mendoza. Solo necesitamos firmar unos documentos. Es un trámite sencillo. Mi suegra sonrió complacida mientras Elena me apretaba la mano, visiblemente angustiada. Si es lo mejor para proteger la herencia de tu abuelo, deberíamos hacerlo, me dijo. Esa noche, mientras Elena dormía, comencé mi investigación. Alberto Mendoza no aparecía en ningún registro del Colegio de Abogados. Su oficina, una dirección elegante que figuraba en su tarjeta, resultó ser un apartado postal. Todo era una farsa. Y lo más doloroso, mi suegra estaba detrás de todo. Al día siguiente, me presenté en el despacho de un viejo amigo de la facultad que ahora trabajaba como detective privado. Le conté la situación y me prometió reunir pruebas sobre Mendoza. Mientras tanto, yo fingiría que consideraba seriamente la propuesta. Necesitaba tiempo para preparar mi contraataque. Necesito un par de días para pensarlo, le dije a mi suegra cuando volvió a sacar el tema. Es una decisión importante y quiero consultar con un amigo que entiende de estas cosas. No hay tiempo que perder, insistió ella. El abogado dice que Hacienda podría intervenir en cualquier momento. Solo 2 días, respondí firmemente. Es la casa de mi abuelo. Merece que tome una decisión meditada. Doña Mercedes accedió de mala gana, pero pude ver la codicia brillando en sus ojos. Estaba tan cerca de conseguir su objetivo que casi podía saborearlo. Lo que ella no sabía es que sus planes estaban a punto de desmoronarse y yo sería quien daría el golpe final. La justicia estaba de mi lado,
aunque ella todavía no lo supiera. Durante los siguientes días, fingí estar considerando seriamente la propuesta mientras recopilaba toda la información posible. Mi amigo detective, Javier, había descubierto que el falso abogado, cuyo verdadero nombre era Rodrigo Peralta, tenía antecedentes por fraude y estafa. Había estado involucrado en varios casos similares, siempre aprovechándose de personas vulnerables o con pocos conocimientos legales. Lo más sorprendente fue descubrir que Rodrigo y Carlos, el hijo de doña Mercedes, se conocían desde hacía años. De hecho, habían sido compañeros en la universidad antes de que Carlos la abandonara para emprender. Todo encajaba. Mi suegra no solo quería quedarse con mi propiedad, sino que había planificado el golpe con su hijo predilecto. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Elena cuando le conté mis sospechas. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. No puedo creer que mi madre sea capaz de algo así. Tengo pruebas, Elena, respondí mostrándole las fotografías que Javier había tomado de Rodrigo y Carlos, reuniéndose en un café alejado del centro. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. No es coincidencia. Elena se derrumbó en el sofá, con lágrimas en los ojos. Siempre había sabido que su madre favorecía a Carlos, pero de ahí a participar en una estafa para robarle a su propio yerno, había un abismo que nunca pensó que cruzaría. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. Tengo un plan, le aseguré, pero necesito que confíes en mí y, sobre todo, que actúes con normalidad frente a tu madre. Esa misma tarde, doña Mercedes volvió a la carga. Sentados en la mesa del comedor, me mostró unos documentos que Rodrigo le había enviado. Solo necesitas firmar aquí y aquí, señaló con su dedo índice, adornado con un anillo de oro que nunca se quitaba. Es por tu bien, por el bien de Elena. Estarás protegiendo el patrimonio familiar. Examiné los papeles con detenimiento. Eran una burda falsificación de documentos oficiales, pero para alguien sin conocimientos jurídicos podrían parecer legítimos. La cesión no era temporal como habían sugerido. Si firmaba, estaría renunciando permanentemente a la propiedad. Necesito más tiempo, dije interpretando mi papel. Son muchas páginas, mucha letra pequeña. Por Dios, Daniel, exclamó mi suegra con impaciencia. ¿No confías en mí? Soy la madre de tu esposa. Solo quiero ayudaros. Confío en ti, mentí. Pero la casa era de mi abuelo. Significa mucho para mí. Doña Mercedes entrecerró los ojos, claramente molesta por mi resistencia. En ese momento, Elena entró en la habitación, fingiendo no saber nada de nuestra conversación. ¿Qué pasa?, preguntó con naturalidad. Tu marido sigue dudando, respondió doña Mercedes con tono acusatorio. Este abogado está cobrando por hora y no podemos permitirnos retrasos. Daniel solo está siendo cauteloso, mamá, intervino Elena. Siguiendo nuestro plan, es normal que quiera leer bien todo antes de firmar. ¡Tonterías!, estalló mi suegra, perdiendo momentáneamente la compostura. La herencia está en peligro. O firmamos ahora o podríamos perderlo todo. Su reacción desproporcionada confirmó todas mis sospechas. No había ninguna urgencia real, solo su desesperación por hacerse con mi propiedad cuanto antes. Firmaré mañana, dije finalmente, pero quiero que el señor Mendoza esté presente para responder a algunas preguntas. Doña Mercedes pareció relajarse ligeramente. Por supuesto, es lo normal. Lo llamaré para concertar una reunión. Esa noche, mientras Elena y yo fingíamos dormir, escuchamos a doña Mercedes hablar por teléfono en voz baja. Sí, Carlos, mañana firma. No sospecha nada. El muy tonto cree que es para proteger la herencia. Claro que venderemos la casa en cuanto esté a mi nombre. Con ese dinero podrás abrir finalmente tu restaurante y yo me compraré ese apartamento junto al mar que tanto quiero. No, Elena no tiene ni idea. Sabes que siempre has sido demasiado ingenua. Elena apretó mi mano con fuerza, conteniendo las lágrimas. Acababa de escuchar la prueba definitiva de la traición de su madre. Podía ver el dolor en sus ojos, pero también la determinación de hacer lo correcto. A la mañana siguiente, preparamos el escenario para nuestra trampa. Javier, mi amigo detective, estaría oculto grabando toda la conversación. Elena y yo habíamos repasado varias veces el plan. La justicia estaba a punto de caer sobre doña Mercedes y su cómplice. Rodrigo Peralta, alias Alberto Mendoza, llegó puntual a las 10 de la mañana, vestido con un traje caro y portando un maletín de piel. Doña Mercedes lo recibió con excesiva cordialidad, presentándolo de nuevo como el brillante abogado que nos salvará de problemas con Hacienda. Nos sentamos todos en la mesa del comedor. Rodrigo extendió los documentos frente a mí,
señalando con su pluma de oro dónde debía firmar. Una vez firme estos papeles, señor Martínez, la propiedad quedará temporalmente a nombre de su suegra, protegida de cualquier investigación fiscal. Es un procedimiento estándar en estos casos. Tomé los documentos y fingí leerlos con atención. Luego levanté la mirada y sonreí. Tengo algunas dudas, señor Mendoza, dije tranquilamente. Por ejemplo, ¿podría explicarme por qué cita el artículo 1347 del Código Civil cuando claramente no es aplicable a este caso? Rodrigo palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Es una medida preventiva. Ese artículo refuerza la cesión temporal. Interesante teoría, continué. Y dígame, ¿en qué despacho ejerce exactamente? Me gustaría contactar con alguno de sus colegas para una segunda opinión. Eso no es necesario, intervino rápidamente doña Mercedes. El señor Mendoza es de total confianza. Por supuesto que lo es, respondí con una sonrisa. Pero siempre es bueno tener varias opiniones profesionales. Es lo que haría cualquier abogado responsable, ¿no cree? El falso abogado comenzó a sudar visiblemente. La trampa estaba a punto de cerrarse sobre él y mi codiciosa suegra, y ninguno de los dos lo veía venir. ¿Abogado?, preguntó doña Mercedes confundida. ¿Qué quieres decir? Dejé los documentos sobre la mesa y sonreí. Quizás es hora de que les cuente algo que no saben sobre mí, dije con calma. No soy un simple trabajador de oficina, como siempre me ha llamado doña Mercedes. Soy abogado especializado en derecho inmobiliario y herencias, con más de 10 años de experiencia. El rostro de mi suegra se transformó en una máscara de horror y sorpresa. Rodrigo Peralta, alias Alberto Mendoza, comenzó a recoger apresuradamente sus documentos. Creo que ha habido un malentendido, balbuceó. Será mejor que lo dejemos para otro momento. Al contrario, respondí colocando mi mano sobre los papeles para impedir que los recogiera. Este es el momento perfecto para aclarar varios malentendidos, como el hecho de que usted no es abogado, señor Peralta. Rodrigo se quedó petrificado al escuchar su verdadero apellido. No sé de qué está hablando, intentó defenderse, pero su voz temblorosa lo traicionaba. Lo sé todo, continué. Sé que tiene antecedentes por fraude, que conoce a Carlos desde la universidad y que esto no es más que una burda estafa para quedarse con mi propiedad. Doña Mercedes se levantó bruscamente, derribando su silla. ¡Qué disparate! Carlos no tiene nada que ver en esto. Solo intentaba ayudarte. Desagradecido. Como si lo hubiéramos ensayado, la puerta principal se abrió y entró Carlos, el hijo favorito de doña Mercedes. Su expresión de sorpresa al vernos a todos reunidos dejó claro que no esperaba encontrarnos allí. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?», preguntó nervioso. «Pasa que tu amigo Rodrigo y tú han intentado estafarnos», intervino Elena, poniéndose de pie junto a mí. «Lo sabemos todo, Carlos. Las reuniones secretas, los planes para vender la casa, el dinero para tu restaurante». Carlos palideció. Miró a su madre buscando ayuda, pero doña Mercedes parecía haber perdido toda su habitual arrogancia. «¿Yo? No sé de qué hablan», tartamudeó Carlos. «Creo que todos sabemos exactamente de qué estamos hablando», respondí, sacando mi teléfono. «Tengo grabaciones, fotografías, pruebas suficientes para presentar una denuncia por intento de estafa y falsificación de documentos. Delitos graves que podrían costarles años de cárcel a los tres. Rodrigo fue el primero en quebrarse. Fue idea de ellos», dijo señalando a Carlos y doña Mercedes. «Yo solo necesitaba el dinero. Me prometieron una comisión si conseguía los papeles de la casa». «¡Cállate, imbécil!», gritó Carlos perdiendo los nervios. «No hemos hecho nada ilegal todavía. Intento de estafa, conspiración, falsificación documental», enumeré. «Créeme, Carlos, hay suficiente para que un juez os imponga una condena considerable». La tensión en la habitación era palpable. Doña Mercedes se dejó caer en una silla, repentinamente envejecida. «Solo queríamos ayudar a Carlos con su restaurante», murmuró. «Esa casa vale una fortuna, y tú ni siquiera la necesitas. Es la casa de mi abuelo», respondí con firmeza. «El hombre que me crió después de perder a mis padres. No está a la venta, y ciertamente no es vuestra para robarla». Elena se acercó a su madre, con lágrimas en los ojos, pero la voz firme. «¿Cómo has podido, mamá? Soy tu hija. Daniel es mi esposo. ¿De verdad ibas a robarnos?». «No lo entiendes», replicó doña Mercedes. «Carlos siempre ha tenido sueños grandes. Necesita esa oportunidad. Tú ya estás establecida, tienes un marido con trabajo, un marido al que has menospreciado durante años», respondió Elena. «Un hombre honesto y trabajador al que ibas a estafar». Carlos, viendo que todo se desmoronaba,
decidió contraatacar. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó desafiante. ¿Denunciarnos? ¿Meter a tu suegra y cuñado en la cárcel? Elena nunca te lo perdonaría. Miré a mi esposa, cuyo rostro mostraba determinación a pesar del dolor. Te equivocas, Carlos, respondió ella. Nunca perdonaré a quien intente hacernos daño, aunque sea mi propia familia. Rodrigo aprovechó la discusión para intentar escabullirse, pero Javier, mi amigo detective que había estado grabando todo desde la habitación contigua, bloqueó su salida. Yo que tú no iría a ninguna parte, le advirtió, mostrándole su identificación. Esto se acaba de poner muy interesante. La situación había llegado a un punto de no retorno. Tenía todas las pruebas necesarias para hundir a doña Mercedes, Carlos y su cómplice. Pero, mirando a Elena, sabía que la decisión que tomara ahora afectaría no solo a los culpables, sino también a la mujer que amaba. Tengo una propuesta, dije finalmente mirando a los 3 estafadores. Una alternativa a la denuncia que seguramente ganaríamos. Doña Mercedes me miró con un atisbo de esperanza en sus ojos. ¿Qué propuesta?, preguntó con voz temblorosa. Carlos venderá ese deportivo que se compró el año pasado y devolverá el dinero que ha estado sacando de la cuenta de su madre. Doña Mercedes se disculpará y aceptará que Elena y yo nos mudemos inmediatamente, y el señor Peralta, aquí presente, firmará una confesión detallando todo el plan. ¡Jamás!, exclamó Carlos. La alternativa es la cárcel, intervino Javier. Con las pruebas que tenemos, no hay juez que no os condene. El silencio se apoderó de la habitación mientras cada uno evaluaba su situación. La familia de Elena estaba a punto de desmoronarse completamente. La herencia que mi abuelo me había dejado, símbolo de su amor y confianza, casi había sido robada por quienes deberían haber sido mi nueva familia. Lo haré, dijo finalmente Rodrigo. Firmaré lo que quieras. Doña Mercedes, viendo que su cómplice se rendía, soltó un suspiro de derrota. No quiero ir a la cárcel, murmuró mirando a Elena con ojos suplicantes. Hija, por favor. Elena, con una mezcla de decisión y tristeza en su mirada, me apretó la mano en señal de apoyo. Estábamos juntos en esto, enfrentando a una familia que había intentado destruirnos por codicia. Ahora teníamos que decidir cómo proceder sin destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Carlos golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los documentos falsificados. ¡Esto es ridículo!, gritó. ¿Quién te crees que eres para amenazarnos? ¿Crees que tu patética grabación significa algo? Mi madre tiene conexiones, amigos influyentes. Podemos hacer que tu carrera como abogado termine hoy mismo. Elena dio un paso adelante, enfrentando a su hermano por primera vez en su vida. Ya basta, Carlos. Se acabó el juego. Siempre te has salido con la tuya. Siempre has sido el favorito, el que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias porque mamá estaba ahí para protegerte. Pero esta vez has ido demasiado lejos. ¿Tú me hablas de ir demasiado lejos?, respondió Carlos con desdén. ¿La perfecta Elena que nunca ha roto un plato? Te casaste con este don nadie, y ahora resulta que es abogado. ¿Sabías que lo era cuando te casaste con él, o también te ha estado mintiendo a ti? No mentí, intervine. Simplemente no lo mencioné porque no era relevante. Pero tú, Carlos, has mentido sobre todo. Sobre tus negocios fallidos, sobre el dinero que debes, sobre tus intenciones hacia la herencia de mi abuelo. Doña Mercedes, que había permanecido callada durante el intercambio, se levantó lentamente. Su rostro ya no mostraba la arrogancia habitual, sino una extraña mezcla de resentimiento y derrota. ¿Por qué no nos vendiste la casa cuando te lo pedí la primera vez?, me preguntó. Todo esto podría haberse evitado. Te ofrecí un precio justo. 1/3 de su valor no es un precio justo, repliqué. Y además, nunca ha estado en venta. Es el único recuerdo que me queda de mi abuelo. Un recuerdo, exclamó ella con amargura. Una casa de 300 metros cuadrados en la mejor zona de la ciudad no es un recuerdo, es una fortuna. Y tú te niegas a ayudar a tu familia con ella. ¡Ustedes no son mi familia!, estalló finalmente, dejando salir la rabia contenida. Una familia no conspira para robarle a uno de los suyos. Una familia no contrata a un estafador para engañar a su yerno. Una familia no, Daniel. La voz suave de Elena me interrumpió. Están equivocados, pero siguen siendo mi familia. Respiré hondo, intentando calmarme. Por Elena, solo por ella, estaba dispuesto a buscar una solución que no terminara con todos en la cárcel. Bien, esto es lo que vamos a hacer, dije con voz firme. Rodrigo firmará una confesión completa que guardaremos como seguro.
Carlos devolverá cada centavo que ha tomado de su madre y buscará un trabajo honesto por primera vez en su vida. Y doña Mercedes. La miré fijamente, viendo cómo la mujer que tanto me había despreciado ahora aguardaba mi sentencia con miedo en los ojos. Doña Mercedes reconocerá públicamente, ante toda la familia, lo que intentó hacer. No quiero más mentiras, no quiero más manipulaciones. La verdad, toda la verdad, sobre la mesa. Carlos soltó una carcajada forzada. ¿Y si nos negamos? Javier, que había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. En ese caso, como investigador privado legalmente registrado, tendré que presentar todas estas pruebas ante el juez. Las grabaciones, las fotografías de sus reuniones con Peralta, los documentos falsificados, todo. Rodrigo, que había estado evaluando sus opciones, pareció llegar a una decisión. Yo firmaré la confesión, dijo evitando mirar a Carlos y doña Mercedes. No voy a ir a la cárcel por ustedes. Esto ha ido demasiado lejos. Doña Mercedes miró a su hijo con desesperación, buscando una salida, pero incluso Carlos parecía entender que estaban acorralados. «Dame esa maldita confesión», gruñó Rodrigo, extendiendo la mano. Javier sacó de su maletín un documento ya preparado, detallando todo el plan de estafa. Rodrigo lo leyó rápidamente, y con una mueca de disgusto, lo firmó. «¿Contentos?», preguntó, empujando el papel hacia mí. «Es un comienzo», respondí, guardando el documento. «Ahora, Carlos, ¿qué piensas hacer?». El hermano de Elena nos miró con odio. «¿Qué opciones tengo?». «Devolveré el dinero. Pero esto no quedará así, te lo aseguro». «Carlos, por favor», intervino Elena con voz cansada. «¿No ves que esto tiene que terminar? ¿Que esta familia necesita sanar?». «¿Sanar?», respondió él con desprecio. «Siempre has vivido en tu pequeño mundo perfecto, Elena. La hija modelo, la estudiante brillante, la que nunca causa problemas. No tienes ni idea de lo que es vivir bajo esa sombra». «¿Mi sombra?». Elena parecía genuinamente sorprendida. «Carlos, tú eras el favorito. Mamá siempre te ha dado todo. Siempre te ha justificado. Siempre». «Basta», interrumpió doña Mercedes con lágrimas en los ojos. «¿No veis lo que está pasando? Este hombre», me señaló con desdén, «ha conseguido lo que quería: dividirnos». «No, señora», respondí con calma. «Ustedes ya estaban divididos mucho antes de que yo apareciera. La diferencia es que ahora Elena puede verlo claramente». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Había llegado el momento de tomar decisiones definitivas, de elegir qué tipo de familia queríamos ser a partir de ahora. «Creo que ya es hora de que Elena y yo nos vayamos», dije finalmente. «Recogeremos nuestras cosas hoy mismo, Daniel», comenzó Elena. «Es lo mejor, cariño», la interrumpí suavemente. «No podemos seguir viviendo aquí, no después de esto». Doña Mercedes se acercó a su hija, ignorándome completamente. «Elena, hija, no puedes irte así. Somos tu familia. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en el bienestar de esta familia». «No, mamá», respondió Elena con tristeza. «Lo hiciste por Carlos y por ti. Si hubieras pensado en mí, jamás habrías intentado robar a mi marido». «No es un robo si se queda en la familia», insistió doña Mercedes. «¿Qué importa si la casa está a tu nombre, al mío o al de Carlos? Somos familia. La familia no funciona así», respondió Elena. «La familia se basa en el respeto, en la honestidad, en el apoyo mutuo, valores que pareces haber olvidado». Carlos, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. «Elena tiene razón, mamá», dijo, sorprendiéndonos a todos. «Hemos ido demasiado lejos esta vez». La mirada de incredulidad de doña Mercedes hacia su hijo fue inmediatamente seguida por una de furia. «¿También tú me traicionas? Después de todo lo que he hecho por ti, precisamente por todo lo que has hecho por mí», respondió Carlos con una repentina madurez. «Me has convertido en esto, un hombre de 30 años incapaz de mantenerse por sí mismo, siempre esperando que alguien más resuelva sus problemas, siempre buscando el camino fácil». Doña Mercedes parecía no reconocer a su propio hijo. La situación había dado un giro inesperado, y por primera vez parecía que la verdad estaba saliendo a la luz, una verdad que había permanecido oculta durante demasiados años. «Nos vamos, Elena», dije en voz baja. «Tenemos que alejarnos de todo esto». Elena asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Las próximas horas serían cruciales para determinar el futuro de su relación con su familia y el nuestro como pareja. Elena y yo pasamos el resto del día recogiendo nuestras pertenencias en silencio.
La casa de doña Mercedes, que durante semanas había sido nuestro refugio temporal, ahora se sentía como una prisión de la que necesitábamos escapar urgentemente. Rodrigo Peralta se había marchado hace horas, probablemente agradeciendo su suerte por salir relativamente indemne de toda esta situación. Carlos se había encerrado en su habitación y doña Mercedes alternaba entre largos silencios acusatorios y súbitos ataques de llanto. ¿Estás segura de que quieres irte así?, le pregunté a Elena mientras guardaba sus libros en una caja. Podríamos quedarnos en un hotel esta noche y hablar con ellos mañana, cuando las emociones estén más calmadas. Elena negó con la cabeza, secándose una lágrima rebelde. No hay nada más que decir, Daniel. Lo que han intentado hacer es imperdonable. Necesito tiempo y distancia para procesarlo todo. Mientras cerrábamos la última maleta, alguien llamó suavemente a la puerta de la habitación. Era Carlos. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que no reconocí, desprovista de su habitual arrogancia. Elena me miró, buscando mi aprobación. Asentí ligeramente. Adelante, respondió ella. Carlos entró, cerrando la puerta tras él. Parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. Quería hablar con vosotros antes de que os fuerais, comenzó sin atreverse a mirarnos directamente. Lo que he hecho, no tiene justificación. No la tiene, confirmé. Lo sé, respondió sorprendiéndome con su sinceridad. Siempre he sido así, siempre buscando el camino fácil, siempre esperando que otros resuelvan mis problemas. Mamá me malcrió, es cierto, pero yo lo permití, me resultaba cómodo. Elena se sentó en el borde de la cama, visiblemente conmovida por las palabras de su hermano. ¿Por qué nos lo dices ahora, Carlos? ¿Qué ha cambiado? Todo ha cambiado, respondió él con una amarga sonrisa. Hoy, cuando os vi enfrentaros a nosotros, cuando vi la decepción en tus ojos, Elena, me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconozco. No quiero ser esa persona. Es fácil decirlo ahora que estáis acorralados, dije, aún escéptico. Tienes razón en desconfiar, admitió Carlos. Mis palabras no significan nada después de lo que hemos hecho. Por eso quiero demostraros que voy en serio. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Al abrirlo, encontré un cheque por una suma considerable, junto con unos documentos. Es todo el dinero que tomé de mamá, explicó. Y los papeles son la transferencia de mi coche deportivo a tu nombre. Puedes venderlo, donarlo o usarlo. Es tuyo ahora. Carlos, no buscamos quedarnos con tus posesiones, respondí sorprendido. Solo queríamos que asumierais las consecuencias de vuestros actos. Lo sé, pero necesito hacer esto, insistió. No solo por vosotros o por evitar la cárcel, sino por mí. Necesito cambiar, y este es el primer paso. Elena se levantó y, tras un momento de duda, abrazó a su hermano por primera vez en años. Carlos pareció momentáneamente desconcertado antes de devolver el abrazo con fuerza. Lo siento tanto, Elena, murmuró, con la voz quebrada. He sido un pésimo hermano. Aún puedes cambiar, respondió ella, separándose para mirarlo a los ojos. Pero necesitará más que palabras y un cheque. Lo sé, asintió Carlos, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso y apareció doña Mercedes. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero su postura seguía siendo digna, casi desafiante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando el sobre en mis manos y a sus hijos abrazados. Carlos nos estaba pidiendo perdón, respondió Elena con serenidad. Algo que tú también deberías considerar, mamá. Doña Mercedes nos miró a los tres, y por un momento creí ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos, pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por su habitual dureza. No tengo nada de qué disculparme, dijo finalmente. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta familia. Si Elena se va ahora, que sepa que estará eligiendo a un extraño sobre su propia sangre. Mamá, por favor, intervino Carlos. Esto tiene que parar. Hemos hecho mal y debemos reconocerlo. ¡Tú cállate!, espetó ella con furia. Ya te has ablandado suficiente. ¿Ahora les das la razón, después de todo lo que hemos planeado? El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que casi podía tocarse. En ese momento, todos vimos claramente quién era realmente doña Mercedes. Una mujer incapaz de reconocer sus errores, dispuesta a destruir a su propia familia antes que admitir que se había equivocado. Nos vamos, Elena, dije suavemente, tomando su mano. No hay nada más que hacer aquí. Elena asintió, con una nueva determinación en su mirada. Adiós, mamá,
dijo con una voz sorprendentemente firme. Cuando estés lista para pedir perdón de verdad, sabes dónde encontrarnos. Doña Mercedes no respondió. Se quedó allí, rígida como una estatua, mientras Carlos nos ayudaba a cargar nuestras maletas hasta el coche. Por su expresión, supe que entendía perfectamente que este era un punto de inflexión. Las decisiones que tomáramos ahora determinarían el tipo de relación que tendríamos en el futuro, si es que había alguna. ¿Qué harás ahora?, le pregunté a Carlos mientras cerraba el maletero. Buscar un trabajo de verdad para empezar, respondió con una sonrisa triste. Y quizás ir a terapia. Creo que lo necesito. Elena lo abrazó una última vez. Llámame cuando estés listo para hablar, le dijo. Siempre serás mi hermano, a pesar de todo. Gracias, Elena, respondió él con voz quebrada. No merezco una hermana como tú. Mientras nos alejábamos de aquella casa, miré a Elena de reojo. Había lágrimas en sus ojos, pero también una extraña paz en su rostro. La familia que había conocido ya no existía, pero quizás, con tiempo y esfuerzo, podría surgir algo nuevo de las cenizas. Algo más honesto, más auténtico y, sobre todo, basado en el respeto mutuo. Fuimos directamente a la casa de mi abuelo, aquella que tanto habían codiciado doña Mercedes y Carlos. Al abrir la puerta, sentí que el lugar nos daba la bienvenida, como si supiera que volvíamos para quedarnos. Nunca había apreciado realmente lo bonita que es esta casa, comentó Elena mientras recorríamos las habitaciones. Tiene algo especial. Mi abuelo solía decir que una casa no son las paredes, sino los recuerdos que guardas en ella, respondí, pasando la mano por los viejos muebles de madera. Y esta está llena de buenos recuerdos. Esa noche cenamos en silencio, procesando todo lo ocurrido. La traición de doña Mercedes, la sorprendente reacción de Carlos, nuestro repentino traslado. Era demasiado para asimilar en un solo día. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó Elena de repente. ¿Dejando a mi madre así? Creo que hiciste lo único que podías hacer, respondí con sinceridad. Le diste una oportunidad de disculparse, y ella la rechazó. Ahora depende de ella dar el siguiente paso. Elena asintió lentamente. Nunca pensé que algo así podría pasar en mi familia, murmuró. Siempre supe que mamá favorecía a Carlos, pero de ahí a intentar robarnos. A veces no conocemos realmente a las personas hasta que se enfrentan a situaciones extremas, dije, tomando su mano. Lo importante es cómo respondemos nosotros. Elena me miró con intensidad. ¿Y cómo estás respondiendo tú? ¿No estás furioso con ellos? Medité la respuesta unos segundos. Estoy decepcionado, principalmente, confesé. Siempre esperé que con el tiempo tu madre llegara a aceptarme, que viéramos a Carlos madurar. Pero también estoy en paz con nuestra decisión. No podíamos seguir permitiendo ese comportamiento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tuvimos que reorganizar nuestras vidas, cambiar direcciones, notificar a amigos y compañeros de trabajo. Pero en medio del caos, Elena y yo encontramos un nuevo ritmo, una nueva forma de estar juntos que parecía más sólida que antes. Una semana después del incidente, Elena recibió una llamada de Carlos. Habían ingresado a doña Mercedes en el hospital tras sufrir un colapso nervioso. Los médicos hablaban de estrés extremo y le habían recetado reposo absoluto. Deberíamos ir a verla, sugirió Elena después de colgar. ¿Estás segura?, pregunté con cautela. ¿No será otra estrategia para manipularnos? Es mi madre, Daniel, respondió ella con firmeza. A pesar de todo, es mi madre, y está enferma. Asentí, respetando su decisión aunque sin compartirla del todo. Si Elena estaba dispuesta a dar otra oportunidad a su familia, yo estaría a su lado apoyándola. En el hospital, encontramos a doña Mercedes en una habitación privada. Parecía más pequeña y frágil en aquella cama, conectada a monitores que registraban sus constantes vitales. Carlos estaba sentado junto a ella, con aspecto agotado. «Ha estado preguntando por ti», nos dijo en cuanto entramos. «Creo que realmente quiere hablar contigo, Elena». Elena se acercó a la cama mientras yo permanecía en segundo plano, dispuesto a intervenir solo si era necesario. Doña Mercedes abrió los ojos lentamente. «Elena», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia su hija. «Estoy aquí, mamá», respondió Elena, tomando su mano con gentileza. «Lo siento tanto», murmuró doña Mercedes, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «He sido una madre terrible, una suegra aún peor. La codicia me cegó». Intercambié una mirada de sorpresa con Carlos. Esta vulnerabilidad, esta honestidad, era algo completamente nuevo en doña Mercedes. «Me equivoqué», continuó ella, dirigiéndome ahora la mirada.
Daniel, te juzgué injustamente desde el principio. Siempre pensé que no eras lo suficientemente bueno para mi Elena, pero eras tú quien nos daba lecciones de integridad a todos nosotros. Señora, no es necesario. Comencé, incómodo ante su repentina sinceridad. Sí, es necesario. Me interrumpió con firmeza. El médico dice que este susto ha sido una advertencia. Podría haber sido mucho peor. Y no quiero irme de este mundo sin haber hecho las paces con mi familia, sin pediros perdón como es debido. Elena apretó la mano de su madre, visiblemente emocionada. Te perdonamos, mamá, dijo suavemente. Pero las cosas tendrán que cambiar. No podemos volver a como era antes. Lo sé, asintió doña Mercedes. Y estoy dispuesta a intentarlo, a ser mejor. Miré a Carlos, que observaba la escena con una mezcla de esperanza y escepticismo similares a los míos. ¿Era posible que esta crisis hubiera provocado un cambio genuino en doña Mercedes? ¿O solo era otra manipulación, más sutil y peligrosa que las anteriores? Decidí darle el beneficio de la duda, al menos por ahora. Por Elena, por la posibilidad de sanar esta familia rota, estaba dispuesto a intentarlo. Un nuevo comienzo, entonces, dije acercándome a la cama, con reglas claras y respeto mutuo. Doña Mercedes asintió débilmente. Un nuevo comienzo, repitió. Es lo que todos necesitamos. 2 semanas después, cuando doña Mercedes recibió el alta, Elena y yo la invitamos a tomar el té en la casa de mi abuelo. Era la primera vez que entraba allí, y pude ver cómo sus ojos recorrían el lugar, probablemente evaluando lo que había estado a punto de robar. Es una casa preciosa, comentó finalmente. Se nota que tu abuelo la cuidó con cariño. Así es, respondí. Y ahora Elena y yo continuamos esa tradición. Este lugar significa mucho para nosotros. Lo entiendo, dijo ella, y por primera vez me pareció que realmente lo hacía. Y me alegra que estéis aquí, que la casa tenga vida. Nos sentamos en el porche, disfrutando de la agradable tarde mientras hablábamos de cosas cotidianas. El trabajo, los planes para el jardín, la terapia que Carlos había empezado. Era una conversación normal, como las que tienen las familias normales, sin manipulaciones, sin agendas ocultas. Mientras servía más té, me di cuenta de que la justicia había llegado, aunque no de la forma que esperaba. No a través de denuncias o castigos legales, sino a través de la verdad, de enfrentar las consecuencias de nuestros actos, de la oportunidad de cambiar y crecer. La herencia de mi abuelo seguía siendo mía, pero ahora era más que una propiedad. Era el símbolo de una lección aprendida, de una familia que, tras estar al borde del abismo, había encontrado el camino de regreso. Un camino difícil, sin duda, lleno de baches y posibles retrocesos, pero un camino que, por primera vez, todos estábamos dispuestos a recorrer juntos. 1 año después, la casa de mi abuelo se llenó nuevamente de risas y conversaciones animadas. Celebrábamos el cumpleaños de Elena y toda la familia estaba presente, incluyendo a doña Mercedes y Carlos. Las cosas habían cambiado notablemente. Carlos había encontrado un trabajo como administrativo en una empresa local. No era glamoroso, pero le permitía mantenerse por sí mismo y, según él, sentirse útil por primera vez en su vida. Estaba saliendo con una mujer sensata que parecía quererlo por quien era, no por lo que podía ofrecerle materialmente. Doña Mercedes había vendido su casa para mudarse a un apartamento más pequeño. Parte del dinero lo había donado a una fundación de ayuda legal para personas sin recursos, un gesto que nos sorprendió a todos. Es mi forma de compensar, explicó cuando le preguntamos. Su relación con Elena había mejorado considerablemente, y conmigo. Bueno, ahora me llamaba por mi nombre y ocasionalmente incluso pedía mi opinión. En cuanto a nosotros, Elena y yo habíamos renovado completamente la casa, respetando su esencia, pero adaptándola a nuestras necesidades. El despacho de mi abuelo se había convertido en mi oficina, donde gestionaba casos de herencias y propiedades, ahora con una nueva sensibilidad hacia los conflictos familiares que podían surgir. Brindo por la familia, dijo Elena, levantando su copa, por los lazos que nos unen, pero sobre todo, por el respeto que nos debemos. Todos alzamos nuestras copas, conscientes del largo camino recorrido. La herencia que casi nos había destruido se había convertido en el cimiento sobre el que construimos una relación más sólida y honesta. La justicia, finalmente, había llegado para todos nosotros.
Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.